La Gran Pirámide de Giza, un enigma de piedra erigido hace 45 siglos, siempre ha desafiado la imaginación humana. Que esta estructura haya sido la más alta del mundo, construida por el hombre durante 4 milenios, es asombroso. La ingeniería necesaria para levantar esas enormes piedras ha fascinado a la humanidad a lo largo de la historia. Tantas son las preguntas sobre su construcción que las teorías superan la capacidad de catalogarlas. Esta búsqueda se remonta al historiador griego Heródoto, quien en el año 450 a.C. ofreció el primer relato escrito sobre el método de construcción. Heródoto afirmaba que la pirámide se completó inicialmente como una estructura escalonada, similar a las pirámides más antiguas de Saqqara y Meidum. Posteriormente, una serie de máquinas de madera en cada nivel elevaban los bloques finales utilizando el principio de la palanca. También aseguraba que el revestimiento liso final se aplicó de arriba hacia abajo. Los historiadores modernos creen que Heródoto recibió esta información de guías egipcios que adornaron o inventaron gran parte de lo que le contaron. Después de todo, ellos también vivían 2000 años después de la construcción de la pirámide y solo podían especular. De hecho, algunas de las informaciones del relato de Heródoto han sido refutadas. Quizás algo de verdad contengan, pero es difícil saber qué partes son ciertas. La arqueología moderna nos ha ofrecido pocas pistas sobre las técnicas de construcción de las grandes pirámides, creando una brecha frustrante entre lo conocido y lo posible. La única técnica en la que casi todos coinciden es el uso de rampas para arrastrar los bloques hacia arriba. Aún existen ejemplos aislados de rampas de construcción egipcias que nunca se desmantelaron, pero su tamaño, pendiente, cantidad y recorrido en la Gran Pirámide son temas de debate en la egiptología. Una propuesta innovadora es la del arquitecto francés Jean-Pierre Houdin. A principios de la década del 2000, Houdin desarrolló un modelo de construcción integral para la Gran Pirámide, basándose en una rampa interna, sugerida por su padre, Henry, un ingeniero civil jubilado. Este trabajo culminó alrededor del 2008, cuando Houdin coescribió un libro con el egiptólogo Bob Brier, presentando la idea de una rampa interna al público. Recientemente, el 25 de octubre de 2022, Houdin publicó una actualización de su teoría en un documento de 154 páginas. Este nuevo trabajo incorpora datos del proyecto Scan Pyramids, que en 2017 anunció el descubrimiento de espacios vacíos ocultos dentro de la Gran Pirámide, incluyendo un vacío similar a un corredor sobre la entrada norte, una cavidad enorme conocida como el Gran Vacío sobre la Gran Galería, y un pequeño vacío en la esquina noreste. Ahora que el nuevo documento de Houdin está publicado, es buen momento para analizar sus ideas. Pero la historia de Jean-Pierre Houdin va más allá de una nueva forma de arrastrar bloques. Es una historia sobre los problemas de la egiptología con el control de la información y sobre quién cuenta la historia de las pirámides. En resumen, las ideas principales de Houdin son: la Gran Pirámide podría haberse construido utilizando una rampa espiral interna combinada con una rampa recta externa en el lado sur. La rampa externa solo alcanzaría 1/3 de la altura de la pirámide y serviría para transportar las pesadas vigas de granito y piedra caliza que forman los techos de la cámara superior. La Gran Galería, frente a la rampa externa, podría haber utilizado su tamaño y pendiente para sostener contrapesos en un trineo. El trineo, conectado con cuerdas a los bloques más grandes, facilitaría su ascenso. Tras la finalización de la Cámara del Rey, la rampa interna facilitaría la construcción de los 2/3 superiores de la pirámide sin necesidad de una rampa externa excesivamente grande. Estos dos conceptos, la rampa espiral interna y el contrapeso de la Gran Galería frente a una rampa externa, son las ideas clave de Houdin. Su modelo de construcción presenta otros detalles que también analizaremos, pero el diseño de la rampa y los contrapesos son el núcleo de su teoría. Estas dos ideas principales resuelven algunos de los mayores problemas a los que se enfrentaron los constructores de la Gran Pirámide. La rampa interna elimina la necesidad de una rampa externa prohibitivamente grande. También permitiría comprobar constantemente la geometría de la pirámide, que de otro modo quedaría oscurecida por una rampa externa en espiral.
La rampa externa recta opuesta a los contrapesos de la gran galería permite elevar los bloques más grandes a la pirámide sin necesidad de cambiar de dirección ni de ser arrastrados por 600 trabajadores por bloque. La fuerza humana combinada se enfrenta a problemas logísticos al escalar a números tan altos. Los conceptos de rampa de Jean-Pierre Houdin eran innovadores, pero también estaban respaldados por una cantidad razonable de evidencia física que es fácil de ver. El templo solar de la quinta dinastía de Nusserra tiene una estructura de rampa interna muy clara, por lo que el concepto de construcción está presente en el registro arqueológico. Además, la Gran Galería tiene marcas visibles de raspaduras y manchas a lo largo de sus lados inferiores, y estas solo podrían ser causadas por una gran cantidad de fuerza repetitiva. Pero a pesar del valor de sus ideas y la cantidad de detalles presentados por Houdin, casi todos en la egiptología académica ignoraron o descartaron sus teorías de inmediato. Fue solo el egiptólogo Bob Breyer, un especialista en momias, con una pequeña conexión con las pirámides, quien estuvo dispuesto a darle consideración a Houdin y ayudarlo a obtener el acceso necesario para avanzar en su trabajo. A Breyer se le concedió acceso para escalar la Gran Pirámide y documentar la muesca y la cavidad adyacente en la esquina noreste, que corresponde a donde Houdin teoriza que la rampa interna habría dado un giro. Antes de Houdin, nadie había presentado una explicación plausible para estas características interesantes. Sin embargo, después de esta ascensión a la pirámide, a Houdin se le negó el permiso para realizar inspecciones de seguimiento con cámaras térmicas dentro de la cavidad. La primavera árabe, en 2011, también creó enormes complicaciones. Marcaría el final de su colaboración oficial con la egiptología institucional. Pero aunque Houdin estaba muy limitado con su capacidad para continuar la investigación, sus ideas fueron lo suficientemente populares como para que los científicos comenzaran a contactarlo sobre métodos para investigar más a fondo. El método más importante propuesto para investigar más a fondo las pirámides fue la mamografía. Esto permite la detección de espacios internos dentro de la mampostería basándose en cuántas partículas de muones pasan o son absorbidas por la mampostería. La culminación de la colaboración entre Houdin y un grupo de físicos e ingenieros de todo el mundo fue el Instituto de Patrimonio, Innovación y Preservación, fundado en 2015. Este instituto HIP dirigió un consorcio para lanzar la misión Scan Pyramids, una expedición científica que utiliza técnicas de escaneo no invasivas para analizar la estructura interna de las pirámides. Pero el Ministerio de Antigüedades egipcio es muy protector sobre a quién otorga permiso para realizar tal investigación. Y Houdin escribe en su nuevo artículo de 2022, cito, «El único inconveniente es que la misión había obtenido sus autorizaciones con la condición de ser agnóstica, y que los datos de los posibles descubrimientos se pusieran a disposición de los investigadores de forma gratuita. Mi exclusión de la misión, debido a mi trabajo en la pirámide de Keops, significó que mi nombre no aparecería en ningún documento publicado por Scan Pyramids. Sin embargo, la investigación de las pirámides y la oportunidad de nuevos descubrimientos eran más importantes que cualquier reconocimiento personal. Pero como suele suceder, el buen acto no quedó sin castigo. Un comité, autodenominado científico y liderado por el exministro Zahi Hawass, fue designado para supervisar el trabajo de Scan Pyramids. Tras los primeros descubrimientos de la misión en 2016, que revelaron una nueva cavidad oculta en la esquina noreste y un vacío detrás de las vigas sobre la entrada de la pirámide, Hawass, influenciado por sus prejuicios personales hacia Jean-Pierre Houdin, quien se había excluido de la misión, criticó el trabajo. A pesar de todo, Scan Pyramids continuó y detectó una enorme cavidad sobre la Gran Galería, comparable en tamaño y orientación a la galería misma. Tras la presentación de estos hallazgos en septiembre de 2017, el comité de Hawass impuso condiciones: prohibición de divulgación mediática en esa etapa, publicación de los resultados en una revista científica, revisada por pares antes de cualquier revelación a los medios, y suspensión del trabajo de escaneo hasta que se cumplieran las dos primeras condiciones. Estas condiciones representaban un desafío considerable, ya que la publicación científica puede llevar hasta un año,
y mantener en secreto un descubrimiento de tal magnitud sería muy difícil. Sin embargo, gracias a la experiencia de los científicos de Scan Pyramids y la importancia de los resultados, la revista Nature aceleró la publicación y los resultados fueron revisados y publicados el 2 de noviembre de 2019. El anuncio del gran vacío de Scan Pyramids cautivó al mundo. Un momento histórico para las pirámides de Egipto y el descubrimiento más significativo en la Gran Pirámide desde que Howard Weiss abrió las cámaras de descarga en 1837. Sin embargo, mientras el mundo celebraba, algunos académicos y egiptólogos se sintieron abatidos. David Lightbody, quien más tarde publicaría un artículo cuestionando los resultados de Scan Pyramids, compartió en las redes sociales, unos días después del anuncio, que había sido una semana mentalmente difícil, reflejando la tensión y las controversias que a veces acompañan a la egiptología y la arqueología. Los últimos días habían sido un desafío, pero parecía que la luz comenzaba a despuntar. Un investigador, Lightbody, al buscar retroalimentación sobre su trabajo titulado Cuestionando el vacío, descubrió que simplemente había eliminado comentarios que contradecían su análisis. Aunque nos hemos alejado de las teorías de Howden, el gran vacío detectado por Scan Pyramids es crucial para esta historia. Es importante destacar cómo algunos críticos, bajo una fachada científica, ocultan sus propios intereses. Lamentablemente, esta práctica es común en la egiptología y este comportamiento sesgado da a otros una excusa para descartar la arqueología científica, vital para comprender las pirámides. Volviendo al gran vacío, este descubrimiento es la pieza central de la nueva actualización de la teoría de construcción de pirámides de Howden. En mi opinión, la Gran Galería como rampa de construcción siempre fue el aspecto más sólido de sus ideas, aunque el diseño original no parecía óptimo. La mayoría de los bloques más grandes de la Gran Pirámide están por encima de la Cámara del Rey, lo que hace que la Gran Galería no esté idealmente ubicada para elevarlos tan alto. En su modelo original, Howden requería que los constructores dejaran abierto el techo de la Gran Galería para que las cuerdas pudieran pasar hasta el contrapeso en un ángulo pronunciado. Sin embargo, el gran vacío podría resolver este problema. Si este vacío es un espacio inclinado similar a la Gran Galería, podría usarse para arrastrar esas enormes piedras a los niveles más altos sobre la Cámara del Rey. Es razonable decir que el gran vacío apoya la teoría de Howden sobre la Gran Galería. Incluso antes de este descubrimiento, algunos como Hawass sospechaban que la idea de Howden tenía mérito. Resulta interesante que en el libro Giza y las pirámides, de 2017, no se menciona el llamado Gran Escalón en la parte superior de la Gran Galería, una piedra ubicada en el centro del eje norte-sur de las pirámides que merecería al menos un reconocimiento en esa historia definitiva de Giza. De hecho, el Gran Escalón es el foco central del libro de 564 páginas de John Romer, La Gran Pirámide, publicado en 2007. Romer incluso lo mencionó en el programa 60 Minutos, destacando su importancia como la refundación de la pirámide, la línea central que lo establece todo. Es probable que Zahi Hawass omitiera mencionar el Gran Escalón en su libro debido a Jean-Pierre Houdin. Si Howden está en lo cierto y el Gran Escalón no es un escalón, sino una trinchera como parecía hace más de 100 años, entonces el Departamento de Antigüedades de Egipto habría dañado gravemente la Gran Pirámide con esta restauración inexacta. Una trinchera facilitaría el paso de cuerdas mejor que un escalón, que causaría demasiada fricción. Es probable que la tradición árabe de llamar a esta piedra el Gran Escalón haya llevado al Departamento de Antigüedades a asumir que era un escalón y que la parte superior se había perdido debido a daños. Zahi Hawass, exdirector del Ministerio de Antigüedades, supervisó muchas restauraciones, incluidas algunas en la década de los 90. Esto le da motivos para rechazar las ideas de Howden, ya que implican al ministerio en la destrucción de una pieza histórica crítica. Pero en lugar de reconocer este conflicto de intereses y recusarse como lo hizo Jean-Pierre Houdin, Zahi Hawass no tuvo problemas en imponer su autoridad sobre el proceso científico. En este contexto, no sorprende que la egiptología institucional no haya abordado las ideas de Houdin de manera seria.
Después de leer la nueva actualización de la teoría de Houdin, me sentí un poco decepcionado. El mayor punto fuerte y débil de su enfoque es que propone un método de construcción óptimo que reduce la necesidad de mano de obra manual. Sin embargo, los antiguos egipcios tenían abundante mano de obra disponible. Dudo que los constructores complicaran el diseño de la pirámide solo para reducir la mano de obra necesaria. En su último modelo, Houdin añade contrapesos verticales, como los de un ascensor moderno, para ayudar a impulsar la fuerza de tracción de los mecanismos de la gran galería. Considero esta solución improbable, y no conozco ninguna evidencia arqueológica que la corrobore. Seguramente el gran vacío, actuando como una segunda gran galería con la ayuda de la fuerza humana, sería suficiente para realizar el trabajo. En defensa de Houdin, intenta tener en cuenta todos los datos escaneados de la pirámide, que aún no son suficientes para modelar estructuras ocultas. Houdin escribe que en 2017 sufrió un ataque al corazón. Es posible que, dado el lento ritmo de la egiptología, sienta que esta podría ser la última información nueva con la que tenga la oportunidad de trabajar. Por lo tanto, podría estar llevando su teoría lo más lejos posible ahora, en lugar de esperar más información. Un aspecto del modelo de construcción de Houdin que siempre me ha parecido intrigante es el área de preparación para los bloques más grandes, ubicada a 43 metros de altura en el lado sur de la pirámide. En su última revisión, esta área de preparación todavía se utiliza, pero necesita ser elevada en varias etapas hasta unos 58 metros de altura para utilizar el gran vacío como espacio de contrapeso. El daño inusual en el lado sur de la pirámide es evidencia de que esta parte de la pirámide tenía un método de construcción menos duradero. El llenado del área de preparación sería una causa potencial. En la teoría de Houdin aún encuentro algunos detalles ilógicos, como la insistencia en que cada piedra de revestimiento debía ser completamente pulida antes de la instalación. Hay muchos ejemplos de piedras de revestimiento de granito y piedra caliza que fueron instaladas con la cara exterior sin pulir. Houdin señala que la piedra caliza de Tura es blanda cuando se extrae y luego se endurece rápidamente. Pero aunque cortar la piedra es más fácil en la cantera, transportar piedras con bordes afilados sería propenso a roturas durante el transporte. Esto podría ser más costoso a largo plazo. Las incontables piedras de revestimiento parcheadas en la pirámide acodada demuestran cuán a menudo podría ocurrir tal daño. Los pequeños conductos que emanan de la cámara del rey y la cámara de la reina son otro aspecto de la teoría de Houdin que considero incorrecto. Afirma que los conductos se utilizarían para amplificar el sonido para los trabajadores que coordinan los contrapesos, pero los conductos de la cámara de la reina no estaban originalmente abiertos en sus extremos inferiores. La idea de Houdin de que los bloques que los rodean serían móviles para que pudieran abrirse y cerrarse es bastante ridícula. Después de todo, si los conductos de la cámara del rey se dejaron abiertos, no puede haber ninguna razón justificable por la que los conductos de la cámara de la reina necesitaran tal funcionalidad de apertura y cierre. La teoría de una rampa interna no se detalla en el último artículo de Houdin, pero prefigura dos artículos adicionales que probablemente la discutan más a fondo. Pero después de leer esta última publicación y reflexionar más sobre ella, creo que puedo mejorar el modelo de Houdin. Todavía no estoy convencido a favor o en contra de la idea de una rampa interna, pero aquí está el cambio que haría. Una rampa en espiral no necesita comenzar en la parte inferior del lado sur de la pirámide. Sería mucho más eficiente comenzar esta rampa en el área de preparación donde termina la rampa externa recta. De esta manera, no tienes que arrastrar bloques medio kilómetro adicional para alcanzar la misma elevación. Houdin comienza su rampa interna en la parte inferior de la pirámide, porque está intentando explicar cómo otras cámaras y corredores hipotéticos podrían integrarse con ella. Pero no creo que tales estructuras existan, y no creo que los trabajadores necesitaran una ruta de escape para sellar las cámaras más allá de lo que ya se ha descubierto. Me parece notable que la evidencia física de una estructura de rampa en espiral, como las cavidades del noreste, solo se encuentra en lo alto del monumento. Estas anomalías no se encuentran en el tercio inferior de la pirámide. Además, la mampostería donde Houdin supone que podría comenzar la rampa interna no muestra signos de un diseño inusual. Finalmente,
la idea de Houdin de que la rampa externa podría haberse reciclado para hacer la mampostería superior de la pirámide no es tan práctica como suena. La construcción de la Gran Pirámide habría generado enormes cantidades de pequeñas astillas de piedra caliza. Este subproducto derrochador podría haberse utilizado para la rampa externa, consolidado con muros de contención más fuertes en el exterior. De hecho, ese es el diseño que encontramos para las rampas en el registro arqueológico. Por lo tanto, cualquier rampa en espiral, ya sea interna o externa, sería más eficiente comenzando desde donde terminó la rampa recta. Pero no importa cuán preciso resulte ser el modelo extremadamente detallado de Houdin, estamos en deuda con él por el monumental esfuerzo para impulsar el estudio de la Gran Pirámide. El descubrimiento del Gran Vacío de Scan Pyramids comenzó con su deseo de resolver un misterio de la Gran Pirámide. Se necesitó una perseverancia increíble para llevar su curiosidad tan lejos. Gran parte de la egiptología se alineó en contra de su investigación, e incluso hoy este logro se descarta casualmente. Es lamentable que Houdin haya sentido que desperdició su tiempo. Esa afirmación resuma pereza y falsedad, y uno se pregunta cómo pudo soportar tales actitudes durante más de 2 décadas. Un eco de ruido no puede ser un problema común para la muografía en pirámides, ya que la exploración de pirámides fue la primera misión en detectar algo con ella. Los resultados del escaneo piramidal no mostraron eco alguno de los espacios internos dentro de la pirámide acodada como control, ni de las cámaras dentro de la Gran Pirámide. La muografía fue realizada por 3 equipos independientes, utilizando diferentes ángulos de detección con diferentes métodos de escaneo. Todos los equipos de escaneo alcanzaron un nivel de confianza de 5 sigmas, y un eco de ruido ni siquiera es lo que la endeble crítica de David Lightbody al artículo del vacío afirma que causa la gran señal del vacío. Sin embargo, cuando se trataba de su propia investigación, Sarah Parcak lamentaba el rechazo de las nuevas tecnologías. La exploración de lo desconocido siempre presenta desafíos, especialmente cuando la tecnología es pionera. Mostrar datos y descubrimientos a veces genera escepticismo. La gente puede pensar que es solo otra innovación tecnológica que promete resolver todos los enigmas. En 2011, Sarah Parcak anunció haber descubierto 17 pirámides ocultas usando imágenes satelitales. Sin embargo, 11 años después, ninguna de esas supuestas pirámides ha sido confirmada. Más allá de lo audaz que pueda ser la teoría de Jean-Pierre Houdin, la egiptología tradicional a veces presenta afirmaciones aún más inverosímiles. Aún queda mucho por investigar para comprender cómo se construyó la Gran Pirámide y otras pirámides egipcias. Houdin nos ha brindado un modelo idealizado de su posible construcción, un enfoque del cual podemos aprender mucho. Este modelo nos ha conducido al Gran Vacío y a la convicción de que aún hay mucho por descubrir. La verdadera lección de la historia de Jean-Pierre Houdin y la Gran Pirámide es que la investigación nunca termina. Este logro sin precedentes de la antigüedad merece nuestra atención y estudio continuos. Existen soluciones reales a sus misterios, y solo emulando la dedicación de Jean-Pierre Houdin podemos aspirar a revelarlos.